Muy amados en Cristo, vamos a iniciar una reflexión acerca de la oración. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, se refiere a Juan Bautista, enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para complementar este pensamiento, vamos a leer un texto en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 19. Está Pablo escribiendo desde la prisión, desde una celda en la cárcel en Roma, a sus hermanos en Cristo en Filipo. Por eso la epístola se llama de Pablo a los filipenses. Y el capítulo 1, verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Miren la fe, la certeza que tenía el siervo de Jesucristo, Pablo. Estaba seguro que por la oración de sus hermanos, él iba a ser liberado de la prisión. Quiera el Señor bendecirnos estos días a través de la consideración de este magistral pasaje de las Santas Escrituras. En el verso 9 hemos leído: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La parábola del amigo a medianoche recalca algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta en nuestra vida espiritual. En primer lugar, recalca la responsabilidad de interceder ante o con Dios en favor de otros. Así como el hombre de la parábola rogó a un amigo suyo en favor
de aquel otro que había llegado de viaje. Es importante orar por los demás. Cuesta, el Señor ha dicho que debemos orar inclusive por nuestros enemigos. Pero triste es tener que decirlo. Hay cristianos que no oran ni por sí mismos. Qué bueno sería. Yo tengo el testimonio de un hombre que a sus 47 o 48 años más o menos de edad, vino a mí llorando y me dijo: don Mario, vengo a que me colabore con una oración. No me explique el Evangelio. Yo lo sé de memoria. Yo soy jefe acá, ocupo un cargo en el ingenio azucarero. Yo vengo de Montero, una ciudad cerca de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dice: ayúdeme en una oración. Y ahí me contó, me dio su testimonio llorando. Yo fui a las reuniones en el vientre de mi madre. Nací, mi madre me llevó, todos querían verme, alzar al bebé. Las primeras cosas que oí fueron las alabanzas al Señor, los cánticos. Aprendí los textos bíblicos en la escuelita dominical. Fui creciendo hasta mis 16 años, cuando alguien me hizo probar un vaso de cerveza. Continué, ya no un vaso, ya no una botella, sino fardos. Y cuando yo tenía 20 años, mi vida ya estaba marcada por el poder y la influencia de la bebida sobre mí. Recuerdo cuando a las 4 de la mañana retornaba a casa. Veía a mi madre al lado de su lecho, de su cama, de rodillas, orando por mí. Y mire, ahora sus oraciones han sido contestadas. Quiero entregarle mi vida al Señor. Me dejó pensando, una madre que oraba por su hijo. Hermana que me está escuchando, esto debe ser diario, no solo de la madre, sino del padre. Orar por los hijos para que ellos conozcan al Señor. Tal vez, como en el caso que estoy narrando, no lleguen a ver a su hijo convertirse, porque me dijo este hombre: mi madre fue a la tumba con ese deseo, con ese sentir, con esas lágrimas de ver a su hijo entregándose a Cristo, y no lo pudo ver, pero sus oraciones han tenido poder y hoy me entrego a Cristo. Tal vez no puedas ver a tus hijos, pero no dejes de orar por ellos. Esta es la responsabilidad de interceder ante Dios a favor de otros. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que no debemos desanimarnos ni desistir en nuestros ruegos, en nuestras oraciones, aun cuando tropecemos con obstáculos o veamos demoras en la realización de nuestras peticiones. Hay que seguir orando. ¿Saben? No es bueno hablar mucho de uno, no me gusta. Yo quiero hablar del Señor. Él debe ser de quien debemos hablar. Pero con mi esposa habíamos orado por más de 35 años que el Señor nos provea de un terrenito y podamos hacer un ranchito en nuestra casa. Nos cansamos de orar, dejamos de orar y el Señor nos proveyó el terreno, la casa, que no lo merecemos. Regalo del Señor a través de incrédulos, a través de hermanos, pero todo viene de sus generosas manos, las manos del Señor.
Por eso les digo, por experiencia, a veces dejamos, nos desanimamos, ya no queremos orar, pensamos que el Señor no quiere, pero no debemos desanimarnos. Y finalmente, en tercer lugar, esta parábola del amigo importuno destaca la virtud de perseverar en la intercesión hasta obtener lo que le hemos pedido y el Señor en su misericordia quiere darnos. Yo quisiera que veamos cómo el Señor, en respuesta a sus discípulos, animó a ellos a orar, porque el Señor estaba orando. Y cuando terminó de orar en algún lugar, uno se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¡Qué linda oración! Para mí es una oración esta. Enséñame a orar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermanos, quiere que le diga, algunos ya llevamos más de 30 años en la vida cristiana y no sabemos orar. Ahora nos vamos a ir dando cuenta, para eso es estos audios, para que el Señor nos enseñe. A veces no sabemos orar. Ocurre que en la cena del Señor, donde venimos a dar, empezamos primero pidiéndole al Señor. Pedimos por la salud de nuestros hijos, por la salud de un hermano, pedimos para que la peste o la epidemia deje de matar nuestro ganado o para que nos vaya bien en el negocio. No, el lugar ahí para ese tipo de oraciones no es. Tenemos nuestro hogar, ese es el lugar para ese tipo de oraciones. En la cena del Señor venimos a darle, porque toda la semana Él nos ha dado, y por lo menos en esta reunión venimos a darle nuestro culto, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro homenaje. Ahora el Señor, en respuesta a esta pequeña petición, enséñanos a orar. Yo le pido al Señor siempre dos cosas: Señor, enséñame a orar, y otra que le pido: Señor, auméntame la fe, para tener fe y creerle y confiar en toda su palabra, en todas sus promesas. El Señor, en respuesta a esto, les animó de la siguiente manera. Primero, los animó por su práctica. Dice, estaba Jesús orando. Los discípulos lo habían visto al Señor orando muchas veces y querían aprender a orar como Él. Hermano, un buen ejemplo estimula a otros a emularlo, a imitarle. Si tú como creyente, como papá o mamá, oras, tus hijos van a ver ese ejemplo. Si tu hermano en la reunión oras, porque hay hermanos que van a la reunión de oración y son mudos. Uno no sabe si es un cristiano o es el banco, porque los bancos no oran, ahí están. En la reunión de adoración, a veces no piden un himno, a veces no oran al Señor. No hay una palabrita pequeñita, cortita, para decirle gracias, Señor, y orar. Por eso es necesario que demos ejemplo, practiquemos la oración, porque como he dicho, un buen ejemplo estimula a otros a imitar, a emular. En segundo lugar, les enseñó, les animó a orar por una pauta. ¿Cuál es la pauta? Los versos 2 al 4 tenemos lo que se llama o llamamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que llamamos no fue dado para ser rezado, repetido como un loro, repite lo mismo, para ser repetido tal cual está, sino más bien para servir de modelo de la manera como debemos acercarnos a Dios en oración. Qué lindo, mire, yo rescato esto de lo que llamamos el Padre Nuestro. Siempre nos ocupamos primero de nosotros,
Pensamos que la oración es para pedir y pedir, pero fíjese en el modelo que el Señor dio. Tres cosas primero. ¿Cuál? Padre nuestro. Ahí empezamos con una cosa que es importante, no podemos pasarlo por alto. Padre. ¿Es el Señor tu Padre? ¿Has sido aceptado en la familia de Dios? Solo se es aceptado cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, a quien le pedimos perdón porque Él murió para salvarnos. Entonces somos incorporados en la familia y somos hijos del Padre Celestial. Aquí en esta oración se enseña así: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mire, tres cosas: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Qué lindo es acercarnos tomando en cuenta ese nombre reverenciado debe ser. Tu nombre, oh Dios de la gloria, Dios infinitamente santo, Dios sublime, todopoderoso, infinito en santidad, infinito en poder, infinito en verdad, en justicia, infinito en amor. Sí, su nombre debe ser la primer mención en nuestra oración. Luego su reino. Aquí se está hablando del reino terrenal del Señor, pero nosotros los creyentes estamos pensando en la venida. ¿Será hoy? ¿Será en las horas de la mañana? ¿Será en las horas de la tarde? ¿Será en las horas de la noche que vamos a escuchar la voz de mando? Eso forma parte de nuestra oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Claro, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra es el problema. Tu voluntad. Que yo esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Recién en la segunda parte de esta oración modelo vienen nuestras necesidades materiales y espirituales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que necesitamos para comer, vestir. Y luego pedimos perdón por nuestros pecados que cometemos. Luego tenemos que pedirle que nos libere de las tentaciones y de caer en el mal. Esa es la pauta con la que el Señor animó a los suyos y les instruyó cómo orar. Luego, por una parábola. En los versos 5 al 8 tenemos la parábola del amigo importuno. Muchas fueron las lecciones que el Señor inculcaba mediante sus parábolas hermosas y provechosas. Y aquí les inculca sobre esta parábola del hombre que vino a medianoche. Mire, yo no me animaría personalmente ir a medianoche a pedir pan prestado al vecino o a cualquiera que fuere. No me animaría, pero el Señor presentó esta parábola para darnos a entender que a ninguna hora del día y de la noche las puertas y el trono del cielo están cerrados. Siempre está a nuestra disposición. Por eso esta parábola. Luego les enseñó a orar por un precepto. ¿Cuál es el precepto? Verso 9. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid, ahí tenemos la oración. Buscad, tenemos la ocasión. Llamad, tenemos la perseverancia en la oración. Aquí el Señor con este versículo aplica la enseñanza de la parábola. Pero también les enseñó a orar, les animó a orar por una promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor da a las oraciones? Verso 10. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué cosa más preciosa. Todo aquel que cumple con las condiciones indicadas en el verso 9, recibirá lo que pide, según el verso 10. Y finalmente por un parentesco. Versos 11 al 13.
allí dice, ¿qué padre de vosotros? Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Si un padre humano no se burla de las peticiones de sus hijos, cuánto menos lo hará nuestro Padre Divino, el que siempre está dispuesto y listo para darnos buenas dádivas. Por un parentesco somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y qué intimidad, qué afinidad debe existir entre un hijo y un padre. Y ese Padre comprensivo, misericordioso, a quien debemos acercarnos en oración.